Hace apenas 2 años, Rodri abandonaba un terreno de juego sin poder caminar. Su rodilla había dicho basta, y muchos temieron que jamás volveríamos a ver al mejor mediocampista del mundo. Pero regresó para liderar a España, conquistar la Copa del Mundo y ser elegido como el mejor jugador del torneo. Y ahora, cuando parecía haber alcanzado la cima definitiva, José Mourinho quiere convertirlo en el nuevo líder del Real Madrid. Esta es la historia del futbolista que fue rechazado por ser demasiado débil y terminó convirtiéndose en el hombre que controla el fútbol mundial. España y Argentina se enfrentaban por la Copa del Mundo, de un lado la campeona de Europa, del otro la selección que defendía el título mundial. Durante más de 90 minutos, el partido fue una batalla cerrada, nadie encontraba el gol y cada error podía cambiar la historia. Hasta que en el tiempo extra, España encontró el espacio que llevaba toda la noche buscando. Ferran Torres marcó el único tanto de la final y España volvió a conquistar el mundo 16 años después. Pero mientras los goleadores ocupaban los reflectores, había un hombre que había gobernado silenciosamente todo el torneo. El capitán, el equilibrio, el jugador que decidía cuándo acelerar, cuándo detenerse y hacia dónde debía moverse cada uno de sus compañeros. Rodri levantó la Copa del Mundo y recibió el Balón de Oro como el mejor jugador del campeonato. Ya no quedaba ninguna duda, el mediocampista que durante años había hecho mejor a todos los demás, se había convertido en el nuevo rey del fútbol. Pero su historia no comenzó rodeado de trofeos. Rodrigo Hernández Cascante nació en Madrid en 1996. A los 11 años entró en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, convencido de que aquel sería el primer paso de una carrera extraordinaria. Sin embargo, 6 años después, recibió una noticia capaz de destruir el sueño de cualquier adolescente. El Atlético decidió dejarlo fuera. Consideraban que no tenía la altura ni la fuerza necesarias para competir al máximo nivel. Rodri tenía talento, entendía el juego, sabía posicionarse y tomar decisiones. Pero para quienes debían apostar por él, eso no era suficiente. De repente, el joven que soñaba con jugar profesionalmente se quedó sin equipo y con una pregunta imposible de ignorar. ¿Realmente estaba hecho para el fútbol? El Villarreal decidió darle la oportunidad que el Atlético le había negado. Y la ironía no tardó en aparecer. En apenas 18 meses, aquel muchacho descartado por su físico creció hasta superar el 1,90 m. El cuerpo finalmente había alcanzado a la mente. Y ahora Rodri tenía las dos cosas. Rodri nunca vivió como una futura estrella. Mientras comenzaba a jugar con el primer equipo del Villarreal, también estudiaba administración y dirección de empresas. Vivía en una residencia universitaria. Asistía a clases y convivía con estudiantes que llevaban una vida completamente normal. Podía disputar un partido de primera división durante el fin de semana y regresar el lunes a la universidad. No presumía coches deportivos, no buscaba llamar la atención. Ni siquiera parecía interesado en construir la imagen de una celebridad. Su obsesión estaba en otro lugar, comprender el fútbol, los espacios y todo lo que ocurría antes de recibir el balón, porque Rodri nunca fue el más rápido ni el más espectacular. Su verdadero talento era observar el partido unos segundos antes que los demás. Rodri no necesitaba correr detrás del juego, el juego terminaba pasando por él. Sus actuaciones con el Villarreal obligaron al Atlético de Madrid a reconocer el error. En 2018, el equipo que lo había rechazado decidió recuperarlo. Rodri regresaba a casa, pero ya no como aquel adolescente demasiado débil. Regresaba convertido en uno de los mediocampistas jóvenes más prometedores de Europa. Bajo las órdenes de Diego Simeone, aprendió a competir, defender y sobrevivir en partidos donde cada balón se disputaba como si fuera el último. Pero solamente permaneció una temporada. Desde Inglaterra, Pep Guardiola había encontrado al futbolista destinado a ocupar una de las posiciones más importantes de su sistema. En 2019, el Manchester City pagó su cláusula de rescisión. Rodri tenía 23 años y debía asumir una misión enorme: convertirse en el sucesor de Fernandinho y dirigir el mediocampo del equipo más exigente de Inglaterra. Al principio, no fue sencillo. El fútbol inglés era más veloz, físico y caótico. Rodri debía recibir el balón rodeado de rivales, protegerlo y encontrar el pase correcto antes de que la presión lo alcanzara. Guardiola no necesitaba únicamente un mediocampista defensivo, necesitaba un director de orquesta. Alguien capaz de proteger a los defensores, iniciar los ataques y controlar el ritmo de todo equipo.
Con el tiempo, Rodri se volvió imprescindible. Cuando estaba presente, el City dominaba. Cuando faltaba, el equipo parecía perder el equilibrio. Y mientras otros futbolistas acumulaban goles, regates y celebraciones espectaculares, Rodri realizaba el trabajo que pocas veces aparecía en los resúmenes. Interceptaba, ordenaba, corregía y entregaba el balón exactamente donde debía estar. Hasta que llegó la noche en la que el jugador más silencioso del equipo produjo el ruido más grande de su historia. Manchester City e Inter de Milán disputaban la final de la Champions League en Estambul. El City llevaba años persiguiendo aquel trofeo. Había invertido millones, dominado Inglaterra y construido uno de los mejores equipos del planeta, pero la Champions continuaba escapándose. El partido estaba empatado cuando, en el minuto 68, un balón quedó libre en la frontal del área. Rodri llegó desde atrás. No golpeó con desesperación. No intentó romper la portería. Simplemente eligió el espacio correcto y colocó el balón en la red. El Manchester City ganó 1-0, conquistó la primera Champions de su historia y completó el triplete. Haaland era el goleador, De Bruyne el creador, Guardiola el arquitecto. Pero el gol más importante de todos lo había marcado Rodri, el futbolista que controlaba los partidos desde las sombras, acababa de convertirse en héroe. Un año después, Rodri condujo a España al título de la Eurocopa 2024. Su selección ganó sus 7 partidos y él fue reconocido como el mejor jugador del torneo. Meses más tarde recibió la máxima recompensa individual, el Balón de Oro. Rodri había vencido en la votación a Vinicius Jr., Jude Bellingham y algunas de las estrellas más mediáticas del planeta. Era la consagración de un tipo diferente de futbolista. Uno que no necesitaba marcar 50 goles para gobernar una temporada. Pero cuando su carrera parecía haber alcanzado el punto más alto, todo se detuvo. En septiembre de 2024, durante un partido contra el Arsenal, Rodri sufrió una grave lesión en el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha. Mientras sus compañeros continuaban jugando, él abandonaba el campo sabiendo que algo estaba mal. Después llegó la confirmación, cirugía, meses de rehabilitación y una larga batalla para volver a sentirse futbolista. Rodri before, no. Rodri will be good, in the World Cup in Spain. In the World Cup will be the best Rodri, and the next season will be the best Rodri. Poco a poco recuperó el ritmo, volvió a dirigir al Manchester City y llegó al Mundial de 2026 con la oportunidad de completar la historia. 2 años después de sufrir la lesión más dura de su carrera, capitaneó a España hacia el título mundial. Del quirófano a la cima del planeta, del miedo de no regresar a levantar la Copa del Mundo. Pero inmediatamente después de su consagración, apareció una nueva pregunta. ¿Cuál será el siguiente capítulo? Rodri tiene contrato con el Manchester City hasta 2027, pero todavía no ha alcanzado un acuerdo para extenderlo y el Real Madrid observa la situación. José Mourinho busca un futbolista capaz de dirigir su mediocampo, imponer el ritmo y liderar una nueva era. Para el Manchester City, perderlo significaría mucho más que vender a un gran jugador. Sería despedirse del hombre alrededor del cual se ha construido todo su sistema. Por eso el club inglés intenta convencerlo para renovar. El City quiere conservar a su cerebro. El Real Madrid quiere convertirlo en el nuevo líder del Bernabéu y Rodri debe tomar la decisión más importante de su carrera. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Continuarías siendo la pieza más importante del Manchester City o aceptarías el reto de dirigir al Real Madrid? Te leo en los comentarios. Suscríbete a Estadio 90, porque aquí no solamente recordamos el fútbol, revivimos su historia.